Señores, bienvenidos a Loquerón Gamer y bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast número 2, ya agarrando experiencia, no mentira, pero ahí vamos ya iniciando con este nuevo podcast, ahora con un tema bastante interesante para el país y siempre con nuestro invitado especial, Matu Yucota. Bienvenido, Matu Yucota, palabras. Bueno, buenas. De nuevo aquí haciendo un podcast de temas variados, soltando nuestra opinión. Así es, así es. Ya te iba a hablar del micrófono, no lo puedo quitar, porque tendría que estar saliendo de presentación y muy feo, así que démosle. Bien, como ya sabemos, Dale. vamos a hablar de Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional Salvadoreña. Para los que son de Salvador ya saben todo esto, y los que son de afuera, pues hubo elecciones el 28 de febrero y el 1 de mayo pues se van a sentar los nuevos representantes. ¿Cómo está la situación? La situación está así. Miren todo esto coloreado. Todo esto coloreado de celeste es el oficialismo y estos 5 más se le agregan al oficialismo y quedan rezagada a la izquierda con 4 representantes y los demócratas ahí con 1 y la derecha oligarca como con 14. Así está el panorama y aquí surge la pregunta. Bueno, más bien ver ventajas y desventajas de tener este tipo de asamblea legislativa inclinada hacia un lado de la balanza. Sin más preámbulo, ventaja y desventaja, el vergonísimo. Matu Yucota, las ventajas de tener una asamblea así. Pienso que una de las ventajas que tiene tener la asamblea de un solo partido, o sea, que apoye al gobierno en estos momentos, creo que es la rápida toma de decisiones. Y eso de que la pandemia pudo haber sido mucho mejor llevada si no hubiera habido tanto obstáculo por parte de la asamblea anterior, en el sentido de que creo que fue ahí por marzo, abril, mayo. Creo Marzo que fue la crisis. fue como por mayo que Ujú. se estaba pidiendo 15 días más de prórroga, pero de cuarentena estricta. Nadie sale para nada. Ajá. Pero que esa gente pasó peleando, que no sé qué derechos de libre circulación, que no sé cuánto. Y, o sea, esa pelea duró casi todo el mes de junio, parece, porque la Sí. apertura fue en julio ya. O sea, y si en lugar de haber peleado hubieran dado esos 15, hubiera sido menos días todavía del mes que se agarraron por estar en pleitos, hubieran sido menos días y hubieran quedado 15 días de cuarentena estricta, bro. O sea, estamos hablando de que al inicio de la apertura hubiera sido mucho más bajo los casos ya existentes. Sí, yo creo que sí también. Creo que ahí se llegaba a asuntos de discutir hasta los nombres de las leyes. En comisiones se discutía el nombre de la ley hasta 4 horas. Yo creo que es cierto y debe haber discusión, pues esa es la esencia de la Asamblea Legislativa, es la esencia de las comisiones, el pluralismo de cada uno de estos 84 que supuestamente nos representan. Así estaba antes, miren. Bueno, todavía hasta el viernes. Pero la situación era esa, que se ponían a hacer discusiones estériles que no llegaban a nada o llegaban a muy poco. Y más que todo ya iban con el sesgo de, de hacer un bloqueo. Y eso sí lo dijeron ellos de manera tácita, ¿verdad? Ellos querían hacer un bloqueo. Al Ejecutivo lo dijo Ricardo Velázquez Parque. Yo voy a poner llaves, lo dijo Rodolfo Parque. Y así fue, ¿verdad? Pusieron llaves a varias situaciones y la verdad que terminaban perjudicando al Salvador. Entonces una ventaja, como dice Matu Yucota, es que ya, pues creemos que ya no van a haber esas discusiones estériles. ¿Cómo imaginas tú que va a ser ahora el traslado de las decisiones en la Asamblea Legislativa, Matu Yucota? Mira, fíjate que la nueva asamblea da un poquito de miedo a ciertos candidatos, fíjate. O sea,
Sí, es cierto. Da un poquito de miedo, pero yo lo que espero, o sea, sí es verdad, la anterior asamblea era nefasta. O sea, su intención de hacer, como decir, discutir las propuestas del Ejecutivo no era ver si se podía mejorar dicha propuesta. No, sino simplemente la discusión de dichas propuestas era solo para evitar que el gobierno trabajara. O sea, que el Ejecutivo tuviera algo de poder en el país. De hecho, casi siempre, ¿cómo decir? Se intentaba Hubo eso, pues, o bloqueos. sea, quitarle poder al Ejecutivo, ya sea con esta babosada de los magistrados que cada rato decían que inconstitucional, que no sé qué, siempre favoreciendo a la Asamblea. Sí, porque supuestamente tiene que ser el árbitro cuando hay discordia, pero casi siempre le dieron la mano al legislativo. Sí, de hecho, o sea, no disimulaban nada, habían cosas que lanzaba la Asamblea para, que creo que eran, no sé qué demandas habían tirado, que los magistrados rapidito resolvieron Ah, esa cosa. sí, los habeas corpus. Es que Exacto. está fundamentado, pero como te digo, se notaba, pues se sentía que el sabor no era que los derechos de las personas eran vulnerados. No, era por otro lado el asunto y eso se veía a todas luces. No supieron cuidar ese aspecto ellos. El problema con esta nueva asamblea, bueno, lo que yo espero es que que cuestionen al Ejecutivo igualmente, pero que ya no se haga desde el punto de vista desde el punto de vista político, en el sentido de que no lo vamos a dejar trabajar al Ejecutivo para que pierda popularidad dentro de la gente. O sea, esa es la Ujú. intención de la anterior asamblea. O sea, yo lo que espero es que sí haya un criterio propio por parte de toda esa gente que ha quedado ahí y siempre se discutan las iniciativas por parte del Ejecutivo para ver de qué forma se puede beneficiar mucho más a la población. Esa Gente, es la ventaja, decir, yo creo que otra ventaja también es que, bueno, y eso ya evidencia, ¿ve? Existe evidencia que los partidos que estaban mayoritariamente antes son corruptos, pues. Y se ha perdido un gran peso de ellos en el Estado al irse estas bancadas tan grandes. Entonces, por lo menos se quita esa corrupción. Yo no sé y no puedo hablar por los nuevos que vengan y va a haber corrupción o no. Probablemente sí, porque los estados latinoamericanos así son. Es una raíz, un mal de raíz sistémico, pero por lo menos esta corrupción que ya conocemos se va a ir, por lo menos de la izquierda quedan cuatro, imagínense. O sea, no, la trascendencia de ellos es casi nula. De la derecha quedan bien poquitos, entonces para mí se arrancó esa corrupción, que puede venir otra, yo no sé. Pero esa yo la veo como una ventaja. También ha habido un cambio, se fueron también gente de mucha edad que ya prácticamente las discusiones con ellos eran estériles, como diputado Rodolfo Parker. Estaba en todas las comisiones, pero prácticamente no sabía nada de los temas que llegaba a discutir. Lo único que ponía era candados, porque yo veía algunas comisiones, las veía enteras, porque estaban en la cuarentena, no hacían nada, solo veía eso. Y pues ya no están, ¿verdad? Entonces se espera de la nueva asamblea que todo eso ya no exista. Otra fíjate ventaja que que veo por ahí, en el caso del Velázquez Parker, Rodolfo. o Rodolfo. Ajá, de Rodolfo. Bueno, ese señor tengo entendido que es licenciado en Derecho, si no me equivoco. Ujú. Mira, yo, si te soy sincero, yo soy de los que opinan de que la gente que está ahí adentro no tendría por qué, bueno, pero es que quizás es la costumbre que tengo de saber que cualquier hijo de madre está ahí adentro, Ujú. pero yo digo, o sea, lo que me interesa es más a la hora a la hora de que el diputado está ahí adentro, es que ayuden en la administración de los recursos del país.
la administración de recursos financieros, humanos. El problema con la asamblea pasada es que, ¡guau! O sea, son, como vos dijiste, son personas de que ya están desfasadas y muchas de las ideas o propuestas que daban, o sea, carecen de innovación, pues. No, y hay veces el sesgo, perdón la interrupción, a veces el sesgo político era demasiado porque mencionaba el Chino Flores que para aplicar la vacuna, fíjate, solo se necesitaba una enfermera, una silla y la mera vacuna como tal. Entonces todo eso prácticamente es una burla para nosotros, que él esté recibiendo salario sin saber pues prácticamente nada de lo que opina y lo ponen lo pone en riesgo todos esos temas, porque imagínate si la opinión de él empezara a hacer ruido en la asamblea y se votara por lo que él piensa, por lo que él quisiera decir, afecta a un montón de situaciones y solo por sesgo político, porque realmente él no es doctor, no es médico y simplemente por llevar la contraria dijo ese tipo de cosas. Vaya a ponerle que en ese sentido, como vos decís, él dice, que para poner la vacuna tal, solo necesito una enfermera, una jeringa y la silla. O sea, A mí me dio eso, risa. es que eso es bien ridículo porque acordate que no solamente, voy a poner al que venga llegando, le voy a poner la vacuna y ya, se curó. Correcto. Sí, Y el protocolo. ajá, exacto. Está la gente que ayuda a que se cumpla el protocolo de distanciamiento, seguridad para que no haya ningún problema dentro de las instalaciones. La gente administrativa que tiene que llevar el Correcto. conteo de la gente que se va vacunando, cuántos llevamos vacunando. O sea, la gente que entrega estadísticas a la población Ujú. para como, Ujú. como información verídica, por así decirlo, para que Ya. la gente se vaya dando cuenta de cómo va el avance en ese sentido. Porque una de las cosas que yo creo que es un pero en el desarrollo del país también es la falta de estadística en el mismo. O sea, pienso que durante todos estos años se ha descuidado bastante el saber cómo está la población Ujú. de El Salvador. O sea, Bueno, en la no se pandemia sabe. se vio. En la pandemia se Exacto, vio. Ujú. exacto. O sea, no sabes exactamente cuántas personas están en una cierta casa. No sabes si las personas que están en dicha casa están alquilando, si están compartiendo el alquiler de esa casa. O sea, Ujú. todos esos datos son muy, muy importantes y, o sea, que digan, solo la enfermedad. No, obviamente no, no solo se necesita el equipo médico, se necesita un montón de personas para llevar este, un Manejo. correcto manejo, así, un correcto manejo de la vacunación para evitar que Ujú. una persona que salga de payasa y quiera recibir 2 vacunas, cuando no Sí. se ha vacunado a casi toda la población. Aparte, No. Ujú. aparte de que tener esa gente administrando, también asegura de que has vacunado a todos, o sea, a la mayoría, que eso es Ujú. muy importante de saberlo, no va a ser que, sí, hemos repartido tantas vacunas como antes, tenemos tantas vacunas, ya se pusieron, y a lo mejor esas vacunas se venden al privado y el privado las termina vendiendo. O sea, Sí. No, y lo más triste aquí es, ¿cómo se llama? No cuenta con el área técnica. Y ese es el problema de los estados latinoamericanos, que primero va la ideología, después va la xerocracia y por último el asunto técnico, porque ahí necesita, por lo menos él desconoce completamente que hay una cadena de frío para la vacuna. ¿Cómo que solo no se necesita una enfermera? Y, o sea, no conoce nada de eso y no lo va a tomar en cuenta a la hora de hacer un discernimiento en las decisiones del Estado que se dan en la Asamblea. Ese es el peligro de tener gente que se basa claro, en la ideología, es que claro, o sea, toda esa gente, como, bueno, toda esa gente está asesorada, ¿va? supuestamente. Entonces no es lo mismo que digamos,
él en su trabajo le lleven todo hecho y él solo abre la boca. Miren, aquí Ujú. está. A que, o sea, luego él, si hiciera todo el trabajo que le hacen los asesores, a lo mejor se daría cuenta de que las babosadas no son tan simples. O sea, él Ujú. piensa de que poner una vacuna es, pinchar y ya estuvo. O sea, lo ve de una forma tan, ¿cómo decir? Tan sencilla, o sea, de quitarse la presentación. No, no, sí, eso estaba revisando. Pues sí. Bien, otra No, ventaja que yo puedo ver. Hola. otra cosa acerca de la ventaja que dijiste de que, estamos deshaciéndonos de corruptos, que ya sabíamos que no sé qué. Eso no es o sea, sí es ventaja, pero no tendría que recalcarlo, o sea, eso ya se sabe que es un gran alivio quitarse todo ese peso de encima. Es que imagínate cómo estamos en el tercer mundo. Lo vemos como ventaja, algo que debería ser pues prácticamente de ley, Lo normal. lo normal, correcto. Y eso ya que lo mencionaste y la diapositiva yo las había preparado así, fíjate. Porque hay varias personas que dicen, que solo en el tercer mundo se da eso de darle el poder absoluto a una sola área. Y yo les quiero poner acá, por lo menos Rusia, que no es el mejor ejemplo, pero ahí el oficialismo viene siendo el jefe del aparato del Estado desde hace un montón, pero no es el mejor ejemplo, ¿verdad? No lo podríamos poner como un ejemplo a seguir. A mi criterio, no sé el del resto de las personas, eso sí está mejor que en Latinoamérica. Tampoco es el mejor ejemplo, pero aquí está el Vergonísimo y yo que somos fans de este país, ¿sí o no? El Vergonísimo. Es que claro, ahí ves el ejemplo de, o sea, el ejemplo de que repartir el poder así es contraproducente en países tan desorganizados. O sea, si aquí un país tuviera facilidad para realizar sus obras o proyectos, sería mucho más sencillo que estar peleándose entre todos ellos a ver que si este le va a convenir a mi negocio, que si no sé qué. O sea, Que ahí en vamos China a darle la concesión a mi primo, a mi hermano. exacto, o sea, ahí en China lo que ves es, miren, tengo todas estas ideas, las hacemos y punto. Aquí no hay más de que, o sea, sí tienen ahí mm, ¿cómo decir? Como su Un asamblea, parlamento. digamos. Sí la Ajá. tienen como de 4.000 personas. Sí, pero, o sea, esa mierda es pasarle el papel, miren, todos digan que sí. No dejen de payasada. Aquí viene Porque, un argumento que voy a preguntarte. ¿Se va a parecer la Asamblea Legislativa a lo que se ve en el Partido Comunista Chino, que decide Xi Jinping y dice yo hago esto, esto y lo otro, y se cumple? Sí. no, no, no porque todavía sigue existiendo una cantidad importante, bueno, una cantidad Mm, significativa de oposición. correcto. Y lo que mucha gente no sabe es que no se alcanzó la mayoría absoluta, que esa, entre otras cosas, te permite... Bueno, entonces es una cantidad importante de oposición. Yo no Ajá. iba a decir importante porque creía que iban a ser irrelevantes, pa. Fíjate que no, por lo Pero menos lo que permite la mayoría absoluta, ¿cómo se llama? Por lo menos suspender garantías y el caso de irse a la guerra, creo que también. Entonces, todo eso no lo podría hacer el Ejecutivo así nomás. Y la idea no es esa, ¿verdad? Que vayan a pasar atropellando y ocupar toda la institucionalidad como aparato, ¿va? no, Pero no. lo que veníamos viendo, pues se van a agilizar las cosas, creo yo, y se va a hacer un poco menos burocrático. Sí, exacto. O sea, un gran paso o un gran punto a favor es eso, la eliminación de la burocracia. Ujú. Porque, uf, por ejemplo, la ley del agua, ¿cuántos años tienen ahí en ese mismo tema ahí? Ujú. Sí, imagínate, y bueno, se fue esta asamblea
Se fue en puras comisiones que no llegaban a nada y lamentablemente ahí habían temas bien importantes que se podían tocar. Sí, yo por lo menos, bueno, cosas que quiero que la nueva asamblea toque es el tema del transporte público, Ujú, correcto. el tema del agua, obviamente. La fase 3 del control territorial. Imagínate qué desorden se hizo el 9 de febrero. No era necesario hacer eso por parte de los dos, porque ahí hay que decirlo, por parte de los dos. No era necesario, pero si hubiera puesto de su parte también la asamblea, pues no se hubiera llegado a ese punto. Fíjate que de por sí o sea, la delincuencia, a mi parecer, ha bajado bastante. Ujú. Por lo menos, o sea, Eh, no voy a ser el típico. para mí es el flagelo principal. Bueno, ahorita la deuda ya se convirtió en un monstruo bien feito. Quizás para mí la inseguridad es el segundo problema principal del país. Mira, fíjate que en ese sentido, lo que yo estaba viendo, de hecho estaba viendo un ingeniero que Ujú, hablaba acerca de que, y es algo con lo que concuerdo, en lo que concuerdo con él, ¿verdad? Que hablaba que los países europeos están cambiando sus calles por pasos peatonales, ¿verdad? ujú. Sobre todo lo hacen la disminución de gases contaminantes, ¿va? Sí. Que lo van ayudando con un buen servicio del transporte público. O sea, Ujú. para mí, por eso te decía que lo del transporte público tenían que mejorarlo, obviamente, porque Sí, es ah, cierto. el tráfico en este país es horrible. Y lo Para ser un único, país con tan poca gente, es demasiado horrible. lo único que está pasando es que están entrando más autos, Sí, dados, hundidos, como sea. Tú lo ves en las redes y lo ves en la calle también. Y eso que no hemos vuelto a la normalidad total de tener las universidades abiertas al 100%, la igual. Imagínate cuando volvamos de manera completa. Si antes era un caos, yo vivo cerca de la universidad donde estudio y me tardaba casi una hora y media, hermano, y ahora me va a tardar unas cuatro quizás. Entonces, es que es horrible. no, ponerle que no solo es el tráfico y la contaminación lo que afecta, he estado comentando también de que Sí. ponerle de que en lugar de carros pasando o sea, que la Una vía. gente, ajá, pasaran peatones, ¿cómo dinamizaría eso la economía al ya, o sea, toda esa gente que transita por las calles en carro, en su pasada, o sea, ya transitando a pie, ¿verdad? Ajá. Conociera más negocios, más variedad de locales que podría visitar, Hay que, una, hay esas como son, una o sea, hipótesis de que alguien que va a pie suele hacer más paradas y en esas paradas puede comprar, puede, exacto, o sea, como solo sea. ponerle Ujú. cómo dinamizaría posiblemente la economía en ese sentido, solo con la eliminación de tanto auto, porque yo lo que veo aquí en las calles de San Salvador es que hay muchas en las que se está perdiendo el tránsito de personas y ya puro carro viaja, puro carro. O sea, y ahí decime si alguien quiere poner un negocio, ¿a quién va a llegar? O sea, a menos que vaya a buscarlo por otro lado. Estamos hablando de que, de que busque clientes lejísimos de donde se ha colocado. Fíjate que hay veces hasta no va uno porque es que no hay parqueo. Esa es otra. Pero Esa es fíjate que otra. también, sí, ahorita, sí, ese ya sería para hacer un tema específico, porque la verdad Sí, que es es bastante, pero fíjate extensa. que solo para abonar. Yo no me siento ahorita la verdad que yo viajo o sea, en carro o en transporte público, como sea, pero no me siento tan seguro como para dejar el auto porque hay veces voy a lugares peligrosos, hay que decirlo, lugares contrarios, ¿verdad? Porque esa es la realidad que vive uno. Entonces yo no me siento ahorita en la que, Obviamente, o sea, mucho cuando, menos de ir caminando, fíjate, mucho menos ir caminando. eso, Entonces, o sea,
cuando yo me hablo en que la gente debería transitar más de forma peatonal, digamos, Ujú. ya tomo en cuenta de que la seguridad ya estaba en otro nivel, pues. Ya, sí, correcto. O sea, Sí. no me voy a esperar que yo que sé, un tipo, no sé, de la Sacamil, se ponga a caminar ahí por todo el centro bien tranquilo. Sí, es cierto. No, porque, o sea, también vivamos la realidad que estamos. Yo ponía el ejemplo, o sea, de países europeos, pero porque Ujú. tendría que ser un modelo a seguir, pues. Correcto. Trabajando cada uno, porque como vos decís, es un tema extenso, entran un montón de factores a intervenir ahí, muchas cosas que arreglar, muchas cosas que trabajar, o sea, no es algo que, aquí se prohíbe el paso de, no, obviamente si vas a prohibir el paso de carros, vas a cerciorarte de que la gente que camine por esos lugares va a andar con total seguridad. Y ya no solo hablamos de seguridad de que, le pase algo con un pandillero, no, también de seguridad de que no le roben el teléfono así por las risas. Sí, y también que pueda circular el discapacitado, que pueda circular, bueno, ya lo que todos conocemos. Exacto. Fíjate que es un gran trabajar y aquí el que quiera defender la asamblea anterior, pues que de veras, es medio cerebro, pero todos esos problemas que ya se van, que ahorita los vemos pequeños, más adelante se van haciendo grandes, y los que ya tenemos problemas gigantescos como la deuda, la inseguridad, problemas de crecimiento bajo, todo eso no lo iba a resolver una asamblea dividida. No sé si lo va a poder resolver una asamblea conjunta con el Ejecutivo ahora que tienen el poder, pero por lo menos ya nos quitamos de encima esa división. Pero es que ahí es lo que vamos, o sea, la asamblea anterior no Era el tenía, objetivo, resolver esos problemas grandes. Fíjate cuánto le huyeron a lo de las pensiones. ja, es que, o Ujú. sea, ese es el tema, o sea, la asamblea anterior en esos problemas pequeños veía grandes trabajos y ellos a eso le huían, o sea, ellos no Ajá. querían trabajar, simple y sencillamente, porque todo eso que yo te digo de fomentar la movilización peatonal, todas esas cosas son trabajales, pues, o sea, tenés que mejorar muchas cosas de tu país, tenés que hacer muchos estudios para saber cómo mejorar en ese sentido. No es solo, como te decía, no es solo, ya aquí no pasan carros. Un rotulito ahí en la entrada de la calle, aquí prohibido el paso de carros, no solo es eso. Y O así de sea, simple como has puesto el ejemplo, así hacían las leyes, porque fíjate, cuando hicieron la ley, me va a disculpar, no me recuerdo cuál era, pero la última que hicieron para controlar, según ellos, la pandemia, explícito que ocupara la mascarilla, pero no de manera exigida. Lo pidió el Ejecutivo, no lo hicieron. Luego que si te sentías mal en edad de trabajo, que pidieras el día, puras leyes que, o sea, se dan por sentado, pues y para eso se sentaron ellos 3 meses en formular cosas que ya uno ya las da por sentadas. O sea, era una burla, pues una burla. men, es que cuando te dicen, ah, debe andar la mascarilla, pero no te pueden obligar a que la andes, va. Ujú. Desde entonces esa cosa Eso no es pierde, nada. o sea, pierde su valor como ley porque no es Correcto. una ley. O sea, esa onda es más como un valor cívico el que te están dando, o sea, Una recomendación. una recomendación, o sea, no es nada, no te está obligando a nada, pierde su esencia normativa. Ujú. Pero, Claro, el que sabe de leyes va a tener su terminología, pero pues no va a entender, ¿verdad? A lo o que sea, queremos. sí, aquí estamos hablando dos personas que poco en leyes. Porque yo sí he tenido dos que tres toques así con esos temas, pero no, no he profundizado demasiado. Ujú. Pero el Correcto. punto aquí es para que se comprenda a nivel general. No es Sí. para dar para que de aquí, de esta onda, salgan con un título universitario, ni mucho menos. O sea, Ahí para que, el experto que nos esté oyendo, si es que nos oye, porque casi no nos oye nadie, qué triste. que sepa que está hablando dos opiniones de la población, así como tal.
y que tome de ahí lo que cree la población es lo que se está manifestando aquí en esta plática y que vea qué falacias existen acerca del tema y si es experto que pueda, es decir, explicar, no, esto no es así o qué terminologías estamos aplicando mal. Porque ese es el sentido, escuchar la opinión de dos personas y ver qué cosas yo estoy a favor, en qué cosas estoy en contra, qué cosas están mintiendo y todo lo demás. Fíjate bien lo que decían las personas, "Ah, es que en el primer mundo no se da eso, que se le da el poder a una sola". Esta es la bandera de Nueva Zelanda. Fíjate. Nueva Zelanda es primer mundo y este sí es un ejemplo a seguir, ¿sí o no? Porque nadie lo va a negar. Sí. Aquí hay institucionalidad en Nueva Zelanda, hay Estado de Derecho y aquí sí funciona el Estado, porque por lo menos ya no hay casos de pandemia, de coronavirus. Los estadios están abiertos, todo ha funcionado, no se endeudaron para resolver el problema. Sí que son poquitos, son pocas personas que viven ahí, son más educados y todos no tienen los problemas crónicos, pero saben hacer las cosas bien y la primer ministro de este país se fue a elecciones el año pasado y ganó la mayoría calificada en el Congreso y ganó ella también, ¿ves? Porque el sistema es diferente ahí del sistema electoral. Entonces, en el primer mundo también se da esto, de que se le dé el poder a quien está trabajando. No, yo no le veo, no, a mí no me hace ruido. Para la gente que dice, no, es que El Salvador la regó en darle el poder a una sola, al ejecutivo, al oficialismo. Es que claro, en el caso de la primer ministra de Nueva Zelanda, o sea, con el tema de la pandemia ganó mucha aprobación, mucha, Ujú. porque antes de la pandemia se esperaba que perdiera las elecciones, pues. Y que había tenido un problema con las iglesias, Sí, la verdad. pero, o sea, el magnífico manejo que hizo de la pandemia le, le rindió frutos, pues, porque, Ujú. como se puede ver, fue reelecta. Y no fue a base de populismo ni Exacto, no, eso, nada. Es que se evidencia, se evidencia. sea, es que cuando, bueno, el término ese de populismo es bien, ¿cómo decirte? Se mira mal, se mira mal. Ujú. En el sentido que si vos le decís populista a una persona, ya van pensando, ah, esto está mal, este men no, o esta chava no representan porque solo va viendo cómo atraer Las masas. la aprobación masiva. Ujú. Pero en realidad no, porque vos podés ser populista y estar haciendo las cosas bien, como es el caso de esta persona. Ah, el Congreso, los rojos son ellos. Y los verdes también van con el oficialismo, imagínate. Así que quedó igual que Hmm. el Salvador. Entonces, y los amarillos están divididos. Entonces, y a mí no me hace ruido que haya ganado, y si esa es la democracia. La democracia, ¿verdad? Ahora vamos a la desventaja, fíjate. Porque esto no, esto es un lado de la moneda. Sí. Este, no, espérate, Leo, este unicameral de Venezuela. Y estas son las elecciones que dieron el 6 de diciembre del año pasado. Y aquí hay dos cosas tristes. Una, ver cómo el chavismo vuelve a ganar por todos sus métodos maquiavélicos de hacerlo, ¿verdad? Y antes la asamblea esta de Venezuela no tenía esta cantidad de congresistas, tenía menos, pero por unos arreglos que hizo el Nicolás Maduro, se llegó a 277. Yo creo que quería desbalancear los poderes y al final pues se desalentó la oposición y los votantes de oposición y sacaron apenas este poquito. Entonces también hay casos donde el poder absoluto solo ha podrido a los países. Podría ser también desventaja en ese sentido que si empieza a tomar malas decisiones el Ejecutivo tiene el poder, o sea, el sartén por el mango. ¿Qué dice usted? Esta es la de Nicaragua, mira. Mira, en el caso de El Salvador, yo pienso que si en cualquier momento llega a pasar eso, me voy del país, brother.
Huyamos. Huimos del OTAN. No mentira, mm, fíjate, te iba a decir que con respecto, no creo que pase como con Venezuela, porque no Se da tenemos los para, recursos se para da mantener un... para otro podcast gigante. Sí, o sea, ahí ya estarías discutiendo ideologías y este, esa forma de gobierno representa tal ideología, no la A, representa. a mí, Es mejor yo los oigo bien, a mí me da risa y lo siento bien ridículo que digan que se va a parecer a Venezuela, porque es que yo creo que en ninguno de los aspectos que llevó a Venezuela a su crisis pasa en El Salvador, en ninguno. Bueno, ni siquiera tenemos moneda como para decir que nos va a pasar eso. Eh, miedo, daba. Que fíjate que con respecto a eso, gracias a Dios, hay que agradecérselo bastante también a este brother, que es Francisco Flores, creo, que se Francisco, llamaba, pero fíjate que que, sí, que gracias a que dolarizó el país, te imaginas, no lo hubiera hecho y llegaba el frente al poder y empezaba a ocupar la maquinita. Ajá. seguíamos teniendo, hubiéramos tenido el colón todavía y le hubiera agarrado como a Venezuela, a imprimir, imprimir, ¡ja! Y porque fíjate que por lo menos eh, Funes no era tan chavista, pero el Sánchez Serén es un chavista Uh, declarado, entonces hubiera hecho en la misma agenda. sí, Ni aún así en ese aspecto nos hubiéramos parecido a la catombe que le pasó a Venezuela, ni aún así, mucho menos ahora con la demagogia de Bukele, ¿verdad? No creo que llegue a pasar eso. no, es que aparte, no, El Salvador no tiene los recursos como para estar manteniendo a las personas que apoyen Mm. dicho movimiento. O sea, en el momento que un buen puñado de familias se vean afectadas con que no hay servicios básicos, la seguridad es una shit, eh, ya que, o sea, el capital Ah, está huyendo del país. O sea, en Venezuela por lo menos el petróleo es lo que les mantenía toda su campaña su agenda social. social, su agenda socialista, entre comillas. Sí, porque la verdad hay un desfalco Sí, o estrepitoso. sea, son personas corruptas que entraron al poder disfrazados de socialismo, lucha por el pueblo. Estamos evitando que exploten a los trabajadores. Claro, hoy día Venezuela como está, sí, eliminaron la explotación a los trabajadores, pero ¿por qué ya no hay trabajadores con una tasa de desempleo que tienen ahí? Sí, es cierto. Es triste, la verdad. Tristísimo. Ajá, entonces, va, desventajas, el que nos podríamos convertir a Venezuela, eso por mí está descartado. Pero sí veo algunas desventajas, por lo menos se podría degradar. El Estado de Derecho, eso sí, podría degradar. Digo, si empieza a haber pues una agenda un poco, digámoslo así, adversa para cualquier contrincante, y no solo contrincante político, también puede ser periodista, eh, grupos activistas que no estén a favor, ¿verdad? También otra desventaja que puedo ver yo es quizás ya no haya representatividad. Nunca la hubo, porque no escucharon, al pueblo nunca lo escucharon. No sé si ahora tampoco se va a dar, entonces sería otra desventaja, que no van a seguir escuchando a los activistas, a la población en general, acerca de las necesidades y se les olvide, ¿verdad? Y entonces solo ellos decidan por medio de lo que diga el Ejecutivo y pasa papel y ya está la nueva ley. No sé, podría ser una desventaja. Este, mira, por eso es que te decía que posiblemente en el peor de los casos a donde nos podemos parecer más es a Honduras. A, a Ah, Honduras, perdón, a Nicaragua, Nicaragua, a Nicaragua, Nicaragua. perdón. Ajá. Aunque también Honduras, Pues, mm, no, pero es que Honduras ya de qué rato viene podrido también. O sea, yo me refiero más a Nicaragua porque Nicaragua iba bien, o sea,
pero de la nada, ¡pum! Pegó ese severendo desmadre ahí por el 2018, creo que fue, o el 19. No, antes, no, fue antes. Mucho antes fue, Sí, sí. imagínate cuánto tiempo llevan ya en ese desmadre. O sea, Fíjate que también, y esa es una hipótesis de por qué la izquierda se degradó en toda Latinoamérica, es porque recibían grandes financiaciones del chavismo. Y es cierto, porque por lo menos nosotros lo vimos, con evidencia te podemos decir, la izquierda se degradó porque dejó de recibir, por otros aspectos también, pero dejó de recibir unas grandes cantidades que recibía del chavismo. Alba Petróleo. Pues aquí la izquierda perdió algo de ese caudal. algo, bastante. Bastante, ajá. Entonces, Nicaragua también, ahorita creo que solo reciben 50 millones anuales. Creo que todavía tiene comprometido Venezuela con Nicaragua, pero antes recibían más. Lo único, lo único que nos salvaría de casos como eso quizás es que todavía seguimos teniendo el- la democracia en juego. O sea, y aparte que yo siento que si quisieran hacer algo así, pienso que, no sé, Ujú. considero que la población salvadoreña es un poco más activa en ese sentido, en el sentido político. Activa, sí. Yo Sí, creo que también Nayib Bukele está amarrado, fíjate, a dos cosas y a una de manera indirecta. A dos, una a los Estados Unidos, que no le va a permitir hacer cosas que él quisiera. Que Venezuela sí se lo permitía. Cuando Hugo Chávez decía, bueno, voy a echar a todo el personal de la embajada estadounidense, se me va. ¿Y qué pues? Y todavía amenazaba con decir, no hay petróleo para Estados Unidos, solo para la Unión Europea. ¿Y nosotros qué? Nosotros no podemos amenazar a los Estados Unidos. no, O sea, es ilógico, pues sí, es ilógico. Y está amarrado también a la élite salvadoreña que es general el Platón. Enojate con ellos de manera real, enojate con ellos y se va una gran cantidad de capital y se va una gran cantidad de empresas. Y ahí tenés al tercer amarre indirecto que tiene, que es la deuda. Que él necesita que lo que está ahorita funcionando siga funcionando, que los ingresos que tiene sigan incluso creciendo más con esta crisis, porque si no la deuda se lo va a comer. Y ya no va a poder hacer los proyectos, va a llegar al default y dime que no va a sacar ni siquiera 3 diputados en el 2024 y peor si quiere la reelección, pues no se puede, ¿verdad? Pero poner a alguien más de nuevas ideas que ni se imagina. Entonces está amarrado prácticamente. sí, aparte de que, bueno, no sé, por las cosas que, las entrevistas que ha tenido ese brother, pienso de que ese sí va buscando un cambio de verdad al país. O Ujú, sea, correcto. porque, o sea, está tirando proyectos sumamente innovadores. Por lo menos lo de los trenes es un gran, el tren ese del Pacífico es un gran avance desde mi punto de vista. Ya porque también vuelve mucho más barato el transporte de productos, Claro. de Ujú. carga, mucho más barato y mucho más eficiente. Mucho más eficiente, es cierto. Sí, o sea, no es, vengo desde allá haciendo paradas para que el trailero de turno tenga que comer. Bueno, que también ahí afectaría a ese sector de trabajadores, va. Pero Pero es no creo. como, es como los ciclos, se cierra uno, se abre otro. Entonces, Pues sí, o sea, aparte de que el mantenimiento de los trenes, todo el personal que lo conduce y todo eso es mucho más técnico, diría yo. Y ujú, pienso que sí, abriría correcto. muchos más empleos. Ujú. Fíjate que también las ideas de, bueno, reactivar el agro, lo de Firimpresa, eso fue aplaudido hasta por la élite, pues, porque ahí, pues sí, era una inyección de dinero para ellos también. Y la verdad
ha funcionado porque por lo menos el primer trimestre va a cerrar con crecimiento de casi el 3%, si no me equivoco. Para tener todavía la pandemia encima, y está bien, pues la verdad. No como el de los otros países, porque van creciendo mejor a nivel centroamericano, pero está bien. Y es parte por esa decisión que se tomó. Y que El, tan pro- criticada por la asamblea que va de salida, imagínate. Entonces, y se nota, el, pues, se pro- nota la diferencia. el, el problema que yo veo en ese sentido es que sí, digamos, sí los ingresos van aumentando. El detalle está que sigue, no sé cómo decirte, sigue movido, no, pero los privilegios siguen mal repartidos en la población. Ajá, Eh, eso sí. o sea, el punto, lo que se debe alcanzar es que toda la población tenga las mismas oportunidades. Ujú. O sea, no tenga las mismas chances el pobre, que nació pobre, tenga las mismas chances que el rico, de salir de ahí, pues, y de educarse de mejor manera. Educarse de mejor manera, desarrollarse de mejor manera. Todas esas ondas, yo creo que ni dos mandatos le alcanzarían para hacer bien No, todo no, ese cambio en es el que el país. atraso en este mundo no se resuelve con 5 años, ni es sistémico, pues. O sea, Y lo que es- estoy viendo es que la pandemia, nosotros, ujú, lo que estoy viendo es que la pandemia le ha comido bastante tiempo de trabajo al sí, ejecutivo, a y, este lo ejecutivo. y comprometió las cuentas más de lo que ya estaban. Sí, o sea, La envergadura yo, para hacer proyectos está bien complicada. bueno, que a todo esto se suponía que en marzo de este año ya tendría que estar la presa que inició el frente. No, no está. O sea, desde ahí ya empezamos mal, fíjate. Entonces, habías dicho que no, que todavía dijo en la presentación. Me dijeron que en 1 de marzo o de mayo iba a estar esta presa. Bueno, quiero ver. No, en marzo. Ujú. Pero de la nada él dijo, no, pero yo le dije al presidente ¿cómo es que se llama eso? ¿Es él? Sí, exacto. Yo le dije al Yo, presidente ese que le metieran, que quiero que esté en febrero. Y me dijo que en febrero iba a estar. No estuvo ni en febrero ni en marzo. es que acordate que era la efervescencia de él. Estaban en propaganda, pues, o sea, y eso hay que, hay que aceptarlo, pues. No, pero no es Igual excusa. que O quiera sea, ponerla, si igual que quiera poner el trapo, pero ahí está. pues sí, pero si le celebramos eso, o sea, estaríamos cayendo en lo mismo. Y eso se lo celebra el que no comprende, ¿va? Porque es que la verdad Es que que es el punto es aquí el es que, aparato de propaganda que él tiene, así lo maneja. Por lo menos dijo que la fase 3 del hospital Salvador le iba a entregar en agosto. Y bueno, la entregó hace poquito como centro de vacunación. O sea, dime tú. pero, o sea, el problema ahí es que va perdiendo credibilidad, pues. Ujú. No, desde ahí ya incluso los nuevos diputados tendrían que ir viendo allí. Mira, los Ah, nuevos diputados a mí no me convencen. Yo los estoy analizando como conjunto. Eso también es triste porque la verdad que nosotros elegimos caras por caras para que representen y tengan decisión propia, pero van a hacer lo mismo que la antigua asamblea de votar por bloque. Porque vos crees que alguien va a votar contrario a lo que dice la mayoría digamos, una de nuevas ideas o dos de nuevas ideas van a votar a lo contrario de lo que dice toda la bancada. Mentira, van a votar directo, como bloque. Y de hecho, se esperaría eso que vos decís, que si a alguno de ellos no les parece lo que está proponiendo por parte del Ejecutivo o propiamente por la misma Asamblea, que que los tenga bien puestos y diga, no, esto a mí no me parece. mira, Porque entonces no somos está adivinos, cayendo. no sabemos si va a pasar, pero como venía como venía la propaganda que se hizo, pues por ahí va, porque ellos decían que eran la NNI. Pero, o sea, Es lo mismo de la propaganda, quizás para absorber el voto, ¿va?
Pues sí, o sea, y para ganarse la confianza también de los propios, del propio partido. Correcto. Eso es lo que era verdad. Pero, chuta, pero, Sí. Entonces, ¿vos crees que van a votar por bloque y nunca va a haber una controversia? no, yo espero que lleguen a tener discusiones entre la propia bancada. O sea, no, pero cuando yo digo lleguen a tener discusiones, me refiero a que sean discusiones lógicas, con Ujú. argumentos, no como estos que, no, que si los churros nutren más, que si no sé qué, que Pues si por qué no hay, porque hay militares y no doctores, o sea, estupideces, pues. sí, Confrontaciones sin sentido, sin conocimiento del tema, sí, solo por hablar. Bueno, y de hecho les pasó factura todo eso. sí, porque fue aplastante ahí Y la, acuérdate que otra cosa que por la cual se votó por ellos es más que todo porque no había otra elección, pues, o sea, el nivel político aquí en el país es de votamos por el que menos robe. Ya no es por el que Ujú. por el que haga mejor trabajo, ya no es por el que esté más calificado, no. O sea, el nivel político aquí es votamos por el que menos robe. Sí, porque Entonces, había que ganarle al montón de gente medio cerebro que siguió votando por Arena y el FMLN. exacto, Bueno, que si vos no exacto. salías a votar, pues iban a sacar más diputados todavía ellos. Entonces había que vencerlos de una manera. Y lamentablemente los partidos pequeños, que hasta ellos hicieron mal trabajo, la verdad, eh, lamentablemente ellos no iban a absorber esa cantidad de votos para lograr vencer a los dinosaurios. Y esa es la verdad. Entonces, fue un escaparate. Vaya, por eso te digo, o sea, ahí no teníamos elección nosotros, porque como decís, teníamos que ganarle a un montón de gente que le seguiría creyendo a los partidos de siempre, pues. Ujú. Fíjate que eso sea, bueno, lo habló el todopoderoso Dagoberto, dijo que era un proceso de transición. Si no llegan a cumplir estos diputados y el ejecutivo, pues iba a transicionar a otra cosa mejor y así. No sé si sea a pasar así, no somos adivinos, pero Mira, si el sistema electoral lo permite, así va a pasar, porque todos los grandes movimientos se degradan, terminan siendo nada y viene otro y pero hay es que, mejoramiento, pero sí hay un cambio. o sea, sí, es verdad, esto es un movimiento de transición, porque lo que se buscaba ahorita es sacar la corrupción del, del poder. Ujú. Y se ha hecho, entre comillas. No sabemos cómo venga esta nueva asamblea, si va a robar, si va a ser chanchullo, tal. No se sabe. Ajá, Puede ser que sí, puede ser que no. correcto. Pero, como él dice, primero sacamos la corrupción y ya luego nos metemos a un nivel político en el que vemos quién es la persona más cualificada Eso. de desempeñar esos cargos. Ujú. Porque ahorita, como vos decías, o sea, no podíamos darnos el lujo de decir, ah, no, pero uno ¿qué? Del PDC, o de Vamos, está más calificado para estos puestos. No, no podíamos darnos ese lujo porque si le tiramos el voto a uno de Vamos, lo perdíamos con el de Nueva Ideas y es un voto que gana Arena y el Frente. Ujú, correcto. Entonces, perdíamos mucho tirando votos ahí. Sí, Entonces, lo porque primero, quien fraccionó su voto, sepa que le dio a los que votaban duro, les dio posibilidad. Por eso es que hay 14 locos de ahí de arena. y, otra cosa en la que, bueno, en esta que estoy desacuerdo con el señor Dagoberto, es Ujú. que él dice, sí, bueno, sacamos lo corrupto, el siguiente paso es buscar los más cualificados, sí, pero para buscar los más cualificados tiene que haber una cultura de implicación en la política increíble. Tiene Fíjate que que eso, haber,
tiene que dar un gran cambio la población salvadoreña en ese Es. sentido. Pero fíjate que eso lo explicó bien cabal Tania Pastor. Dijo que no esperaran, y los analistas ahí caían en una ilógica, que no esperaban que la población votara por conocimiento cuando no tenían ni lo más mínimo. Ya. Exacto, sí. O sea, no le pidas al tercer mundo que se comporte como primer mundo porque es que no se puede, pues. Exacto, No, no está, o sea, es como el que dice el pobre es pobre porque quiere, o sea, es ilógico. Entonces, resolver esos problemas, a como sea, resolvérselos y después vemos. Y después vemos. sí, porque es que, fíjate, todavía cuando yo fui a votar, he escuchado unas bichas que quizás a punto de salir del bachillerato está. Ujú. Uy, aquel mejor que no vote porque es golondrino. Qué asco. Ajá. Que yo mejor le voy a tirar el voto a cualquier otro, pero no a los golondrinos porque son chafas. O comentarios así de imbéciles que yo digo, Dictador. o sea, esta gente se mueve a puro meme, brother. Sí, correcto. O sea, han agarrado la política como un meme y en eso han ayudado incluso hasta el propio presidente. Sí. Porque, guau. Y como te digo, tiene que cambiar mucho de la mentalidad que tiene la población hacia... otra que escucho o que todavía me saca la rabia, a mí me saca la rabia que me digan eso. ¿Yo para qué voy a votar si que quedo este o aquel no me va a resolver la vida? Pues sí, imbécil, pero si que quede este o aquel, de eso va a depender que tu vida no vaya a ser más mierda también. Otra cosa que dice, otro argumento para el lugar. Ah, si yo como porque trabajo. Ajá. Pues sí, pero también los de Venezuela trabajan y trabajan duro. Pues no comen igual. Exacto, o En sea, Dinamarca te- trabajan y comen bien. Entonces, pues, tenés que, tenés que escoger gente que administre bien el, el factor capital que vos producís con tu trabajo, hijo de la gran Sumatra. O sea, si vos escoges gente inepta y corrupta para esos puestos, mucho puedes trabajar, pero esa gente te va a tener atada al tercer mundo, brother. O sea, tenés que escoger gente visionaria, que vea que el país tiene potencial. Men, si con toda esta gente no nos hemos hecho peores que Honduras, bro. Con toda esa gente que hemos tenido en el poder no nos hemos hecho peores que Nicaragua. ¿Cómo? ¿O por qué? Porque el salvadoreño trabaja un vergo, brother. Trabaja un vergo. ¿no? Y el que recibe también una gran cantidad de dinero de la diáspora, otra, y que la gente, ahí es donde me choca que digan, ah, el típico saludo desde Maryland, que hace venir a votar y cagó, se cagó en el país. Pues sí, pero lo que él aporta no lo aporta vos. Ay, eso que, Uno de exacto. cada $5 en movimiento, en circulación del país, es de las remesas. Y entonces no tienen derecho a ello. Ponerle que a lo mejor a alguno de ellos lo que ha llegado a mandar al país, ponerle en el mejor de los casos, porque también se conocen casos de gente que se ha ido y no manda ni miércoles. O sea, Sí, en el mejor de los casos, una persona de esas le puede mandar a su familia que está aquí por ahí unos $1,500 en el año. mensuales. El que manda bien. Ajá, el que manda bien. Que manda bien, sí, claro. Sí, yo, bueno, yo conozco una persona que la alivianan mucho. Va, Mm. ponele, ¿cuánto impuesto ha pagado de esas transferencias a esa persona? No, y el dinero que se circula, pues. Ajá, ¿y cuánto dinero, ajá, exacto, y cuánto dinero metido en circulación dentro del país? Y lo viene a criticar una persona que está ganando $300 al mes. O sea, no lo estás viendo mal, pero, o sea, Pero, o sea, la ese es el punto. dimensión. No, O ajá, sea, correcto. no es que yo diga, desprecio a la gente que está ganando. ¿Por qué lo voy a despreciar si a veces lo que toca? Es lo que Es lo toca, que, lo que vamos a ir a ganar, correcto. ajá. O sea, pero el punto es, ¿por qué yo, una persona que estoy aportando menos al país, voy a criticar a una persona que está aportando más? Sí, Y ni viceversa, o sea, una persona que está aportando más, ¿por qué criticaría a una persona que está aportando menos? Si ambas están aportando. sí, correcto.
sea, esa es otra, porque yo siento que sí, aquí dicen los europeos, los americanos o los gringos, pues, que les gusta la cultura latina, que son bien amigables. Sí, son amigables con el extranjero. Propiamente aquí somos pura shit, piensan de que, porque tienen un puesto de oficinita se creen mejor que un mesero, Ujú. porque ganan tanto se creen mejor que el otro. O sea, o El sea, tercer mundo en sistémico, una infección sistémica. exacto, o sea, yo te voy a decir algo, porque una persona, o sea, yo te comprendo que una persona se sienta más que el que no hace nada. Porque directamente ese brother o esa chava nos está lastrando. O que el criminal. O que el criminal, esa es otra. Te lo valgo que se crea mejor que ellos, pero que se crea mejor que otra persona que está trabajando también, pero solo porque no trabaja en lo mismo y no gana lo mismo. Eso es pendejada. Sí, tienes razón. Bien, hoy sí nos echamos casi la hora, más de Sí, la... y creo que ni tocamos todos los puntos. No tocamos los puntos, pero la verdad que ha estado bueno. Este lo voy a subir así directo y vamos a partirlo, pues, porque se ha hablado de Sí, todo, la verdad. Podcast futuros, sí, sí hay. Vamos a hablar de este, de Venezuela. Podríamos convertirnos en Venezuela, de dos personas inexpertas, dan su punto de opinión y si quieres oírlo hay en un podcast. Otro podcast habíamos dejado era de... ¿Cuál era, Carlos? y, Ah, el del tráfico, el del tráfico. pero ese, Tráfico. Y mire, una cosa, o sea, de ese del tráfico, yo les estaba diciendo de que sí es laborioso llevar un proyecto así. Y como tal, no esperen que aquí nos matemos severa investigación estadística acerca del tema. O sea, se va a dar lo que se pueda, pues porque no somos gente que se pueda dar el lujo de, me voy a echarse a ver el estudio, voy a sacar una muestra y tal. Nada, no, es que, ajá, como lo decimos siempre, es el punto de opinión, man. exacto. Y el otro que quería mencionarte es, y este es bien específico, ¿cuál es el efecto? Y este fenómeno creo que te lo había dicho una vez y queda para podcast. ¿Cuál es el fenómeno que generó ya un efecto, eh, un daño, la verdad, a la democracia que hizo Leonardo Bonilla? Que él representaba a los independientes y ese daño, ese efecto que hizo, lo vamos a hablar en un podcast, porque la verdad no hay que ver lo superficial, lo que ha pasado con él, porque él representaba a los independientes y la verdad que pues es lamentable, ¿va? Porque en un futuro eh, va a ser bien importante la participación independiente cuando nos Sí. vayamos evolucionando como sociedad. Y lamentablemente vamos a tener ese antecedente no muy bueno. Pero lo vamos a hablar en un podcast. Ok, me Bien, parece Noticota. bien. Entonces, vamos a despedir a la gente ahí, a las dos personas que nos ven siempre. Entonces, ahí a todos. Gracias. Chau, chau. Buenísimo, ahí estamos. Vamos, buenas noches. Noche.